Ahí está un temita de los gorilas, un poco a propósito de lo que venimos trabajando en esta unidad número 1 de Historia y Geografía para séptimo año. Paso a proyectar el PPT, chiquillo, y empezamos inmediatamente con la clase. ¿Se ve el PPT? Sí. Antes de empezar, a ver, espera un poquitín. Y ahora sí, ya estamos grabando. Antes de empezar con el contenido nuevo que les quiero mostrar, chiquillos, chiquillas, ustedes tienen que recordarme qué fue lo que vimos la semana pasada, lo último que vimos la semana pasada. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿De quién estábamos? O sea, eso. Ah, sí, de eso conversamos principalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál era su opinión? ¿O qué es lo que ustedes creían en relación a cuál es el origen de los seres humanos? ¿Y a qué conclusión llegamos en esa clase? ¿Cuál es el origen de los seres humanos? De que nosotros éramos creados por los monos. No somos creados por los monos, ya eso no es tal. O sea, A Somos ver, los parientes. monos, pero no de los los monos monos, niños, revolucionaron. no de los monos, no de los monos. Los monos tienen cola. Hay una De los palabra en simios. particular. Ya sí, los simios, somos parientes de los simios, pero como dijo Kelaya, nuestro origen es el de los homínidos, ¿no es cierto? El proceso evolutivo de los homínidos en relación a esto que pueden ver en el PPT, ¿ya? El objetivo de esta clase, chiquillos, es describir el proceso de hominización. En la clase anterior entonces hablamos del origen del ser humano, nos enfocamos, o sea, recordamos que estamos enfocados particularmente en la prehistoria y que el proceso de hominización nos habla de que como especie tenemos origen en el homínido, que son los primeros primates que comenzaron a caminar erguidos. El más antiguo de estos primates es el que ven en la foto, llamado procónsul. Sería como el tatara 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 tatarabuelo de los seres humanos y de los simios de la actualidad. ¿Ya? Somos descendientes. Nos parecemos mucho a los simios de la actualidad. Sobre todo a los chimpancés. Nuestro ADN es 98% compatible con los chimpancés. ¿Dónde aparecieron los primeros seres humanos? En África, en el sur de África. ¿Ya? Como dice ahí, los primeros homínidos. Inicialmente, los homínidos no se destacaron por su capacidad cerebral, sino por su peculiar marcha erguida. ¿Por qué prevaleció este tipo de marcha llamada bipedismo? Aún es materia de debate. Pero está claro que una vez que las manos no necesitaron ser tan largas para caminar o correr, el empleo de utensilios pudo desarrollarse más allá del nivel característico de los monos y simios. Cuando nosotros hablamos de la evolución, chiquillo y chiquilla, de los homínidos, existen dos campos o dos áreas en los que podemos hablar sobre esto. Podemos hablar de evolución biológica y podemos hablar de evolución cultural. Son cosas que van relacionadas, por cierto, pero en esta clase nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que es la evolución biológica. Y cuando hablamos de evolución biológica,
esta es la imagen típica que se nos viene a la cabeza. Esta imagen es llamada la marcha del progreso y nos sugiere que la evolución fue un proceso lineal, ¿no es cierto? Continuo, hacia adelante, donde los monos se van volviendo cada vez más parecidos a los hombres, pero esa es una imagen incorrecta de lo que fue la evolución. En realidad debiésemos hablar de un árbol evolutivo, como este, ¿ya? Porque no es como que una especie de homínido vivió tantos miles de años y después se extinguió y apareció otra, y después esa se extinguió y apareció otra, no, no. Muchas veces las especies de homínidos convivieron entre sí, fueron contemporáneas. A veces se enfrentaron, a veces ni siquiera supieron de la existencia de otro, etcétera. ¿Ya? Es como, imagínense el proceso evolutivo como un árbol del cual van saliendo ramitas. Y una de esas ramitas tiene que ver con los seres humanos, ¿ya? Con los homo, el género homo, de los hombres, ¿ya? De los seres humanos, del humano, que es la ramita que ustedes ven acá, la que dice Homo sapiens, que seríamos nosotros, Homo naledi, Homo floresiensis, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis. O sea, hay un montón de vestigios y de ancestros que tenemos como seres humanos. Pero para simplificar esto, generalmente nos enfocamos en los principales. Y cuando nos enfocamos en los principales, entonces la evolución se ve de esta forma, como que fuese un proceso lineal, simple, ¿ya? Pero recuerden que en realidad no es así, que es más complejo que eso. Cuando hablamos de la evolución biológica, como pueden ver aquí, hay dos tipos de evoluciones. Cuando hablamos de la evolución biológica, nos vamos a concentrar principalmente en los cambios del cuerpo, ¿ya? Como dice ahí, el bipedismo, es decir, la capacidad de caminar en dos pies, la oposición del pulgar, es decir, el desarrollo del dedo pulgar en cuanto a musculatura, en cuanto a articulación, y que puede ponerse de frente a a los otros dedos de la mano, perdón, y también al desarrollo del cerebro, al crecimiento del cerebro. Además de cambios en la laringe, que son los que permiten tener este tipo de nariz que tenemos, ¿no es cierto?, que es distinta a lo de los simios, y también la capacidad de hablar, como lo hacemos. Entonces, cuando hablamos de la hominización en su forma más simple y enfocándonos en las principales especies relacionadas a nosotros como seres humanos, se ve de esta forma, ¿ya? Se ve como esta marcha del progreso donde donde el homínido va evolucionando hasta parecerse cada vez más a lo que somos hoy en día. Hay algunos que podrán sugerir que ya no somos el último que sale ahí, que es el Homo sapiens, que ahora somos una especie nueva llamada Homo economicus, y que ya no somos, y que a lo mejor somos un poquito más agachados por estar en el computador todo el día, ¿no es cierto? Que tenemos otra capacidad de la visión, otra capacidad del desarrollo de los sentidos, porque ya no andamos en la naturaleza sobreviviendo, vivimos un estilo de vida distinto, ¿ya? Es interesante a lo mejor pensar cómo va a ser la humanidad el día de mañana si seguimos por el camino en el que estamos. Entonces, chiquillos, ahora lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer es describirle cuáles son las principales características de cada uno de estos pasos en la cadena evolutiva, ¿ya? Partiendo por el primero, cuyo nombre es Australopithecus afarensis. El Australopithecus afarensis, que ven ahí, vivió hace 3,9 millones de años y se extinguió hace 2,9 millones de años. Es considerado como el primer homínido porque caminaba erguido, ¿ya? Pero todavía tenía algunas características de simio, como lo ven en la imagen, igual anda un poco agachado, tiene los brazos a lo mejor un poquito más largos, pero ya podíamos decir que caminaba erguido. Es probable que este Australopithecus ya usara alguna herramienta sencilla, de madera, de hueso, de piedra, aunque eso no está totalmente confirmado. Puede ser como puede no ser. Este homínido se alimentaba principalmente de vegetales. Esa era su dieta. Pero también era carroñero, consumía cadáveres, no andaba cazando, ¿ya? No tenía la capacidad de cazar. Solamente comía plantitas y comía la carne que encontraba de los animales muertos. Vean
el mapita que hay abajo. Según este mapita, y lo que está marcado en un color más bien mostaza, ¿cuál es el continente en que habitó el Australopithecus? ¿Cuál es el continente en el que vivió el Australopithecus? Viendo el mapita que hay abajo. África, ¿no es cierto que la haya? África, el continente en el cual vivió toda su existencia este homínido. Lo que ven a la derecha, esos huesitos, son los restos del homínido más antiguo que se ha encontrado y que es en realidad una mujer, ¿ya? Le pusieron Lucy. Y según la Biblia, la madre de toda la especie humana sería Eva, según la ciencia, lo más antiguo que se puede rastrear como una madre sería Lucy, con sus huesitos que se encontraron ahí, ¿ya? Después del Australopithecus viene esta especie de homínido más avanzada, Homo habilis. Nos podemos fijar al tiro que su cerebro tiene una capacidad distinta. El tamaño del cerebro del Australopithecus es de 380 a 400 centímetros cúbicos, o cc, mientras que el Homo habilis tiene un cerebro mayor, de 550 a 680, ¿ya? Él vivió hace 2,5 millones de años y se extinguió hace 1,4 millones. Caminaba erguido, ¿ya? Podemos ver que claramente tiene una capacidad de caminar en dos patas. Confeccionó las primeras herramientas de piedra tallada, como la que ven en la foto. Piedra tallada quiere decir que es una herramienta confeccionada a partir de golpes. Eso es tallar, pegarle golpes con otras herramientas, con otras piedras seguramente, hasta lograr darle la forma que ellos querían que tuviera. ¿Qué comía el Homo habilis? Principalmente carne rica en grasa. Ya no era tan vegetariano como el Australopithecus, ¿ya? Pero la carne que conseguía igual seguía siendo principalmente de carroña, es decir, a partir de animales muertos, que la extraía con sus herramientas, ¿ya? Como pueden ver, en el mapita, el Homo habilis también habitó África, no salió de África, ¿ya? Después del Homo habilis, una de las principales especies del género Homo es el Homo erectus, que ya pueden ver que a diferencia del Homo habilis tiene una capacidad cerebral mayor, de 850 a 1000 centímetros cúbicos. El Homo erectus vivió hace 1,8 millones de años y se extinguió hace 70.000 años, ¿ya? Él presenta unos cambios notorios, notables en cuanto a sus huesos, a su estructura ósea, porque como ya era una especie que llevaba su tiempo caminando erguida, tenía la capacidad para correr, algo que el Homo habilis no tenía. Este homínido no podía correr, a pesar de ser bípedo. El Homo erectus ya podía correr, también podía caminar trechos mucho más largos que el Homo habilis, ¿ya? El Homo erectus confeccionó hachas de piedra y recipientes de madera. Hachas de piedra como la que ven en esa fotito, ¿ya? Parece una piedra común y corriente, pero a veces uno puede encontrarse algo así en el suelo, pero en realidad son hachas de piedra confeccionadas por estos primeros seres humanos hace tantos millones de años, ¿ya? El Homo erectus empezó a usar el fuego, aunque se debate si realmente fue capaz de controlarlo, ¿ya? Podía usar el fuego, pero seguramente no lo generaba. Seguramente a lo mejor cayó un rayo en un árbol y se incendió y él lo vio, pero él no sabía cómo producir el fuego ni cómo usarlo totalmente para su beneficio. Es considerado además el primer cazador-recolector. Y fíjense, a diferencia del Homo habilis, como dije, el Homo erectus tiene la capacidad para correr. Fíjense entonces cómo se extendió esta especie en el mundo. Ya no está solamente en África, está en otro continente también. ¿En qué continente? En Asia, en el sur de Asia principalmente, ¿ya? En el sudeste asiático, el sur de Asia. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de pegarse picos más largos. Después del Homo erectus nos encontramos con el Homo neandertal, cuya capacidad cerebral es evidentemente mayor a la del Homo erectus, tiene 1500 cc, ¿ya? El Homo neandertal
vivió hace 200.000 años y se extinguió hace 28.000 años. No tanto, ya en comparación a la otra especie. El Homo neandertal fabricó herramientas especializadas, como hojas de piedra y agujas de hueso, y fue el primer humano en elaborar vestimentas con pieles. El Homo neandertal se dice controló el fuego, ¿ya? Ella sabía cómo producirlo, sabía cómo utilizarlo de la mejor manera. Fue cazador de grandes animales y gran parte de su dieta incluyó principalmente carne, ¿ya? Ya no era solamente carroñero o ya no andaba comiendo plantitas, sino que derechamente iba a cazar grandes animales. Construyó refugio, tuvo la capacidad de vivir en comunidad y fue el primer humano en practicar enterramientos rituales, lo que se nos habla de un entendimiento a lo mejor un poco más desarrollado del mundo, porque se empezó a preguntar qué pasa después de que los seres humanos se mueren. Por eso empezó a enterrar a sus muertos, ¿ya? A hacer funerales y enterramientos rituales, como dice ahí. Y si se fijan, este ya tuvo una capacidad de expandirse mucho más grande. Ahora llegó a otro continente, además de África y Asia. ¿Qué continente es ese? Europa. Europa, ¿no es cierto, Diego? Entonces el Homo neandertal llegó a Europa. ¿Ustedes habrán visto, alguno de ustedes habrá visto una película llamada Los Croods? Sí, ¿Quién más? Los Croods. mm, Yo también. Los yo también. protagonistas de los protagonistas de los Croods son Homo neandertales. Se fijan que son grandes, son fuertes, tienen una capacidad de razonamiento. Al final de la película aprenden a controlar el fuego. Pero también hay otro personaje en los Croods que es como el pololo de la protagonista, que no es tan grande y fortachón como ellos, pero ciertamente es más inteligente. Este personaje, que es el pololo de la protagonista, es la siguiente especie, que es el Homo sapiens, que somos nosotros, básicamente, ¿ya? Tiene una capacidad igual a la del Homo neandertal, pero tiene un cráneo distinto, ¿ya? El Homo sapiens, perdón, vivió en la Tierra desde hace 150.000 años. Y si se fijan, el Homo neandertal vivió hace 200.000 años y se extinguió hace 28.000. O sea que estas especies convivieron, ¿ya? No es que se extinguió el Homo neandertal y aparece el Homo sapiens, sino que fueron contemporáneos. Muchos dicen incluso que se enfrentaron. Si se agarraban a combos, ¿quién tenía la de ganar? Claramente el Homo neandertal, porque era más fuerte. Pero el Homo sapiens tenía un desarrollo de la inteligencia superior, lo que supo usar a su conveniencia. ¿Ya? El Homo sapiens perfeccionó las herramientas. Ya no eran solamente talladas, sino que eran pulidas. A través de frotarlas, de lijarlas constantemente, le empezó a dar forma, porque es algo más difícil de hacer. ¿Ya? Desarrolló importantes avances tecnológicos. Su dieta incluyó una amplia gama de alimentos, por ejemplo, carne, vegetales, insectos, peces, moluscos, y desarrolló y perfeccionó técnicas artísticas. Utilizó el pensamiento simbólico, es decir, el Homo sapiens tuvo la capacidad de hacer el arte rupestre, de la pintura rupestre, de desarrollar el lenguaje como nosotros lo hablamos hoy en día, y vivió en grupos sociales un poco más complejos, ¿ya? Grupos sociales más grandes. Y si se fijan en el mapa, ¿a qué lugares del mundo llegó el Homo sapiens? A todo el mundo, po. El Homo sapiens es el que logró colonizar todo el planeta, ¿ya? A través de miles de años. No es que un solo Homo sapiens recorrió todo el mundo como Forrest Gump, ¿no es cierto? No sé si han visto esa película, pero bueno, ya, o sea, a través de los años, ¿no es cierto? Existen hace 150.000 años, existimos hace 150.000 años, se logró colonizar todo el planeta, ¿ya? Estas son las principales especies de la evolución homínida, de la evolución humana, los que más se destacan comúnmente. Y lo importante de esto es que nosotros comprendamos, niños y niñas, que el proceso de hominización no fue un camino en línea recta, donde cada especie evolucionaba de la anterior, sino que evolucionar tienen que entenderlo como un camino largo, complejo, lleno de mutaciones, donde las especies se adaptan de peor o mejor manera a su ambiente. Y quienes se adaptan mejor son quienes sobreviven. Nosotros como especie estamos seguros de que este es el origen del ser humano, porque aún hoy en día en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?
todavía tenemos vestigios evolutivos, todavía se encuentran rastros de especies anteriores de homínidos que nosotros ya no utilizamos, que no nos sirven. Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes ha sido operado de apendicitis? ¿O alguien de su familia ha sido operado de apendicitis? No, no cachan. El apéndice, chiquillo, es un órgano que tenemos, pero que no tiene mayor función hoy en día. De hecho, cuando le cae algún resto de alimento a ese órgano, se inflama y podría explotar. Por tanto, la gente se lo sacan cuando pasa eso. Hay muchas personas que le han sacado el apéndice. Yo lo tengo, no me lo han sacado. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Ya? Porque el apéndice es un órgano que servía principalmente para procesar vegetales, para procesar plantas. Existe desde que los seres humanos comían principalmente plantas, cosa que ya no es el caso, ¿ya? O también tenemos muelas del juicio, que son unas muelas que si no les salieron, les van a salir a menos que no las tengan, porque puede ser que algunos de ustedes simplemente no las tengan, que están al final de la dentadura, más atrás de las muelas que tienen. Son unas muelas que generalmente cuando salen molestan y duelen caleta, duelen mucho, porque nuestra boca ya no tiene la capacidad para tener esas muelas. Y cuando empiezan a salir, uno va al dentista y se las saca el dentista, porque no nos sirven. Servían hace miles de años atrás porque como el ser humano era carroñero, necesitaba masticar mucho la carne cruda, cosa que ya no se hace porque ahora la gente come la carne cocida, la cocina, ¿no es cierto? Entonces, esas muelas ya no nos sirven para masticar ese tipo de carne. O también tenemos otro vestigio evolutivo que se los voy a mostrar con la cámara. Puede ser que ustedes lo tengan, como puede ser que no lo tengan. ¿Me ven? Sí, creo. Sí. Fíjense, esto háganlo ustedes, yo lo voy a hacer para demostrárselo, ¿ya? Pero fíjense, pongan así sus manos, mirándolas hacia ustedes, ¿sí? Yo se las estoy mostrando a ustedes para que ustedes vean, pero ustedes miren sus manitos y hagan esto. Este dedito, el dedo al medio, lo doblan hasta tocar su mano, con las dos manos. Cuando hagan esto, acá puede ser que se les marque o no se les marque un tendón. Puede ser que se les marque en un brazo, puede ser que se les marquen los dos o puede ser que no se les marquen ninguno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese tendón, cuyo nombre no recuerdo en este momento, es un vestigio evolutivo. Es un tendón que ya no se usa, pero que antiguamente alguna especie de homínido anterior a nosotros, cuando estaba desarrollándose, solía utilizarlo mucho, cuando la mano aún no se lograba desarrollar tanto, ¿ya? Entonces hagan eso y díganme, si se les marca, si se les levanta aquí un poquito, que eso sería un tendón, ¿no es cierto? O si no se les levanta, o si se les levanta en una sola mano y en cuál mano. Hagan el ejercicio de hacer esto. Si se fijan a mí, igual se me mueve algo, pero no se me alcanza a marcar todo el tendón. Profe, a mí ¿Sí? se me levanta algo. En las dos manos, No es la derecha nomás. solamente en la derecha. ¿Ya quién más? Mira, Sí. Al Cristóbal en los dos. A ti solo en la izquierda. ¿Ya? ¿Y el resto? a mí a los dos. En las dos la Mayra. El Ian en los dos. Se fijan, chiquillos, que a algunos se le marcan dos, a otros no se le marca en ningún brazo y a otros se le marcan en un brazo, a algunos de la izquierda y el rol derecho. Eso es porque son vestigios evolutivos, ¿ya? En 1000 años ya a nadie se le van a marcar eso. Ya ningún ser humano debiese tener ese tendón, por ejemplo, ¿ya? Vestigios evolutivos. Muestras muy antiguas, ¿no es cierto?, que van quedando, que se van heredando de los padres a los hijos constantemente hasta que simplemente ya no existen, porque no se usan, ¿ya? La evolución es un proceso que tarda miles de años, miles de años, miles de años. ¿Cómo serán los seres humanos? A lo mejor
más adelante, en miles de años, seguramente ya no vamos a tener esta nariz, porque vamos a vivir en un mundo tan profundamente contaminado que nuestra nariz va a tener que ser de otra forma para poder filtrar la contaminación, para poder filtrar el dióxido de carbono. Y a lo mejor vamos a tener una nariz totalmente aplastada, o a lo mejor más elevada. Seguramente, como ya los seres humanos no corren tanto como lo hacían al principio, nuestras piernas se van a atrofiar cada vez más y van a ser cada vez más pequeñas. ¿Se imaginan eso? En 10.000 años, los seres humanos, les aseguro que tendrían las piernas más pequeñas si seguimos viviendo de la forma en que vivimos, siendo tan sedentarios. A lo mejor en 10.000 años nuestros ojos van a ser más grandes, van a ser mucho más grandes, porque como somos una especie que está todo constantemente enfrentada a pantallas, ¿no es cierto? Tecnología, la tele, el computador, el celular, seguramente nuestros ojos van a evolucionar de una forma distinta. Así es la evolución, son mutaciones que tardan generaciones de generaciones de generaciones en ir desarrollándose. ¿Está clara esa idea, chiquillos y chiquillas? Sí, profe. Sí, profe. Díganle a sus papás o las personas que vivan en su casa que hagan el ejercicio de las manos. Ahí van a ver quién de ustedes es el que está más evolucionado y quién todavía le falta evolucionar. ¿Ya? Ahí van a ver si a lo mejor el tendón que tienen lo heredaron de su papá o de su mamá, o si sus hermanos o hermanas lo heredaron, a lo mejor no lo heredaron. Hagan ese ejercicio, ¿ya? Para ver cómo va la evolución en sus casas. Eso pues niños y niñas, ¿ya? El día de mañana seguimos con otro tema que tiene que ver con cómo los seres humanos llegaron a este nuestro continente, cómo el Homo sapiens en particular llegó a nuestro continente americano, que igual fue un proceso largo y que tuvo muchos caminos para hacerlo. Eso pues, nos vemos el día de mañana, les mando un abrazo, cuídense mucho y que tengan un buen día, chiquillos y chiquillas. Chao, profe. Chao, Chaito. profe.